Soy víctima de acoso permanente por parte del MAS a través de la policía y otros sujetos no identificados. Dije que me defenderé de toda acusación en mi contra. Cualquier atropello es responsabilidad de este gobierno. Entonces, el documento ha sido recepcionado en Francia, pero eso es solamente eso, un documento que ha sido recepcionado, y a partir del día viernes, ellos se toman 10 días para analizar esta documentación. Unas se apostaron en inmediaciones del juzgado de Sacaba, unos que apoyan al general Alfredo Cuellar y otros que piden que sea enviado a la cárcel. Los primeros lo declaran inocente por los hechos de Guayllani. Comando en jefe es comando en jefe. El comando en jefe debía salir y exigir a la fiscalía que lo suelten al general. Porque él ha cumplido, digamos, una asesor supremo. La expresidenta del Estado, Yanine Áñez, a través de su cuenta en Twitter, denunció que es víctima de acoso por parte del Movimiento al Socialismo. Dijo literalmente: soy víctima de acoso permanente por parte del MAS a través de la policía y otros sujetos no identificados. Dije que me defenderé de toda acusación en mi contra. Cualquier atropello es responsabilidad de este gobierno, hosteó la exmandataria que reside en el Beni. También publicó una carta en sus redes sociales dirigida al presidente Luis Arce, donde le pide evitar estas acciones y dedicarse a la economía, salud y seguridad ciudadana. Más sobre el tema, porque a raíz de la denuncia de la expresidenta Yanine Áñez en sentido que tiene vigilancia policial permanente en inmediaciones de su domicilio en Trinidad, en Comunidad Ciudadana, dicen que se trata de cacería contra los opositores. En el MAS señalan que las investigaciones deben ser de oficio cuando se trata de delitos de lesa humanidad y que la vigilancia debe ser explicada por el comandante de la policía. Hemos visto que ha empezado la cacería del gobierno del Movimiento al Socialismo. Nosotros, como bancada de Comunidad Ciudadana, no vamos a permitir que se lleve adelante más persecuciones políticas, que se persigan a quienes piensan diferentes. Vamos a ver en estos días, vamos a solicitar una petición de informe al Ministerio del Gobierno cuál es la tarea que están cumpliendo esos policías. Hoy Bolivia sufre feminicidio, hoy Bolivia sufre inseguridad en sus calles y el gobierno está destinando a la policía a perseguir a los políticos. No es una persecución política, sino que es el cumplimiento del mandato constitucional, del mandato de las normas legales vigentes que tiene nuestro Estado plurinacional, en cuanto a aquellas autoridades o exautoridades que no han cumplido conforme a sus competencias, a sus atribuciones en cuanto a la gestión gubernamental. Obviamente ahí el policía tiene que coadyuvar, es coadyuvante en un proceso de investigación, ¿no? Queremos que estén presentes para que no digan después una persecución penal. Cambiamos, tenemos información en vivo. Estamos con el director nacional de la Interpol para conocer si se activó el sello azul contra exautoridades. Edwin Chura tiene más información sobre este tema. Adelante usted. Así es, compañeros, amigos de todo el país, nos encontramos con el coronel Pablo García, director de Interpol. Coronel, buenas noches. Se ha conocido esta jornada que se ha activado un sello azul para exautoridades. Bueno, buenas noches. Voy a aclarar. El día viernes 20 de noviembre, el señor fiscal nos hace llegar el requerimiento para pedir la solicitud de notificación azul. Nosotros hemos cumplido este requerimiento y hemos elevado a conocimiento del secretario general de la Interpol, que se encuentra en Francia. Entonces, el documento ha sido recepcionado en Francia, pero eso es solamente eso, un documento que ha sido recepcionado, y a partir del día viernes, ellos se toman 10 días para analizar esta documentación y verificar si es todo lo correcto, y en 10 días ellos nos van a mandar una nota indicándonos que se puede activar esta notificación azul, o en su caso nos darán la devolución para que se haga algunas correcciones que ellos crean conveniente. Pero por el momento les hago conocer que no hay una activación de sello azul. Entonces, las informaciones que han circulado estas últimas horas, más que todo, ¿es falsa? Bueno, no sé qué habrán querido decir, pero yo les estoy aclarando que la documentación ha sido enviada el día viernes 20.
pero la recepción del documento en Francia no significa que se activa inmediatamente. Eso toma 10 días por lo menos para que el comité de este grupo analicen la documentación y posteriormente nos van a hacer conocer si efectivamente está correcta la documentación o por el contrario, como les digo, nos pueden devolver para hacer algunas correcciones. Coronel, si nos puede recordar contra quiénes o qué nombres estarían en esta carta que han presentado a la Interpol. Bueno, son 2 personas civiles y los exministros de Gobierno y de Defensa. Estamos hablando del exministro Carlos Arturo Murillo y Fernando López. Exactamente, Arturo Murillo y Fernando López, más 2 ciudadanos civiles. En 10 días hábiles tendríamos el conocimiento, entonces, coronel, ¿cuándo sería esto? Aproximadamente hasta el 5 de diciembre se cumplirían los 10 días hábiles para que la organización de Interpol en Francia nos haga conocer que han aceptado el documento o no. En el caso de que se rechace este documento, ¿qué se hace, coronel, si nos puede explicar, por favor? En caso de que lo rechacen, nos harán conocer los puntos que ellos necesitan que se modifiquen o se aclaren y ese documento va a retornar nuevamente a Bolivia. Nosotros lo haremos conocer al señor fiscal general y él obviamente lo pasará a las autoridades que están haciendo la investigación, el oficial que está a cargo del caso, que es de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, o los 2 fiscales que están llevando adelante la comunicación. ¿Se hace conocer, coronel, los presuntos delitos por los cuales estaría activando este sello azul a la Interpol? Los delitos son por haber comprado con sobreprecio equipos para la policía de disturbios civiles. Muchas gracias, coronel. Las palabras del coronel Pablo García, director de Interpol Bolivia. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Estarían esperando los 10 días hábiles que Interpol acepte y active aún esto sello azul para las ex autoridades de gobierno. Compañeros. Con la información hasta Cochabamba, dictan detención domiciliaria para el general Alfredo Cuéllar por el caso Sacaba. Dictan detención domiciliaria sin derecho a trabajo para el comandante del regimiento militar Alfredo Cuéllar, quien fue imputado por la presunta comisión del delito de asesinato, además de una fianza de 250.000 bolivianos, presentarse a firmar 2 veces a la semana, arraigo y prohibición de concurrir a determinados lugares. El abogado de Cuéllar señaló que la decisión fue ecuánime. El Ministerio Público ha incumplido con la obligación de presentar aquellos riesgos que puedan demostrar que concurre el peligro de obstaculización y peligro de fuga. Es una decisión ecuánime con relación a la improcedencia de la detención preventiva. Se está hablando de la integridad. Hay situaciones que debemos decir claramente que esto también obedece y tiene que ser tramitado en la justicia militar. Recordemos que Cuéllar era comandante del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército en noviembre del pasado año, donde en los sucesos sociopolíticos fallecieron pobladores del trópico. El abogado de las víctimas asegura que la decisión del juez es cerrada y existen fundamentos como riesgo de obstaculización en la investigación. A criterio nuestro, la decisión del juez de la causa está errada. Es por eso que hemos planteado apelación el día de hoy. Evidentemente, esta decisión va a ser valorada y puesta en conocimiento de un tribunal superior. Fundamentalmente existe riesgo de obstaculización. La audiencia se desarrolló tras que el juez rechazara 2 incidentes presentados por Cuéllar, donde pidió que el juicio sea bajo la comisión militar. Y varias personas instalaron una vigilia fuera de los juzgados de Sacaba, donde se desarrollaba la audiencia del general Alfredo Cuéllar. 2 grupos de personas se apostaron en inmediaciones del juzgado de Sacaba, unos que apoyan al general Alfredo Cuéllar y otros que piden que sea enviado a la cárcel. Los primeros lo declaran inocente por los hechos de Huayllani. Se lo tiene que liberar. Él es un soldado de la patria, es un militar de honor. Él no ha huido. A la primera citación él se ha presentado. Queremos que se haga justicia porque él es inocente. El otro grupo de personas pide que el general Cuéllar y otras autoridades militares sean enviadas a la cárcel por los hechos de Huayllani y piden justicia por los decesos. Los uniformados que han dado orden tienen que pagar, porque a mí me da pena por esa gente, que esa gente inocente ha muerto, sin derecho a defensa, nada. Sé que son órdenes desde arriba que han tenido. Ambos grupos instalaron su vigilia frente al juzgado de Sacaba, donde se desarrolla la audiencia de medidas cautelares del general Alfredo Cuéllar.
Más sobre el caso, familiares de los fallecidos en Sacaba rechazan la determinación judicial de otorgar detención domiciliaria al general Alfredo Cuéllar. Hay justicia para nosotros, para gente pobre, para gente campesino, para gente trabajadora. Así reaccionaron los familiares de las víctimas de noviembre del 2019. Su indignación e impotencia, traducida en gritos, llanto y hasta insultos contra las autoridades judiciales, que la tarde de este jueves determinaron detención domiciliaria para el general Alfredo Cuéllar. Detención domiciliaria, ese privilegio sí hay, pero para los pobres no hay nada. Estoy indignada. ¿Qué acciones van a tomar ahora? No vamos a permitir, no nos vamos a dejar. Consideran que la decisión del juez no se apega a la ley y acusan a Cuéllar de ser el autor intelectual de las 10 muertes tanto en Sacaba como en Guayana. Es juez bendito, no vamos a descansar, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Caso contrario, igual vamos a morir hasta lo último. La audiencia, que se instaló cerca a las 11 de la mañana de este jueves, terminó a las 4 de la tarde con el veredicto de detención domiciliaria, situación que fue rechazada por los familiares de las víctimas que anunciaron apelación. Y Comunidad Ciudadana cuestiona el accionar de la justicia en el caso Sacaba. Lo que queda claro es que se está utilizando el momento en el que llega la CIDH a investigar de forma política para poder tratar de marcar responsables ante hechos que deben ser investigados con mayor profundidad. Nosotros estamos convencidos que la justicia está siendo parcializada. Parlamentarios de Comunidad Ciudadana acusan a la justicia de procesar al general Alfredo Cuéllar sin argumentos suficientes. Lamentan que la justicia acelera investigaciones en algunos casos y no en otros que involucran presuntamente a miembros del partido en función de gobierno. Preguntarse por qué no existe la misma celeridad con casos de violaciones a derechos humanos también realizadas durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. El caso Chaparina, por ejemplo, que no tiene un solo responsable, no existe una sola persona encarcelada, no existe una sola persona con medidas cautelares. Lo mismo pasa con los casos de corrupción. ¿Por qué no existe además una investigación con la misma celeridad para otras violaciones de derechos humanos ocurridas durante noviembre del año pasado? Desde el Movimiento al Socialismo dejan la investigación del caso Guayani en manos de la justicia. Otro tema: en Cochabamba se realizó la audiencia cautelar del general Alfredo Cuéllar por las muertes en Guayani. Nuevamente reiteramos esta información. El general Alfredo Cuéllar es el hombre de polera blanca que está corriendo aproximadamente 50 metros hasta ingresar a una camioneta, como lo vamos a ver en unos momentos, de la policía, que lo esperaba para trasladarlo hasta su domicilio, donde deberá permanecer, como lo decíamos, con detención domiciliaria. Este es el momento en el que el excomandante de la 7ª División del Ejército, general Alfredo Cuéllar, sale corriendo a fin de evitar ser agredido por los familiares de las víctimas. Y tras la determinación del juez, hubo pedradas y gasificación en Sacaba. Después de la audiencia, familiares de las víctimas provocaron estos hechos, rechazando la decisión del juez de otorgar detención domiciliaria al general Alfredo Cuéllar. Audiencia cautelar, el general Alfredo Cuéllar. Familiares instalaron una vigilia en puertas del juzgado de Sacaba impidiendo que Cuéllar sea trasladado. Los familiares lanzaron con huevos, incluso con piedras, a los efectivos policiales que armaron un cordón de seguridad para la salida de Alfredo Cuéllar. Posteriormente lanzaron piedras e hicieron retroceder a los efectivos. La policía tuvo que utilizar agentes químicos para poder dispersar a los familiares, quienes a gritos pedían justicia por los fallecidos en noviembre del año pasado. Reiteramos, todo esto ocurrió tras la culminación de la audiencia cautelar del general Alfredo Cuéllar en el municipio de Sacaba. Familiares de las víctimas instalaron una vigilia impidiendo que el general Cuéllar sea trasladado. Los familiares de las víctimas lanzaron huevos, piedras a los efectivos policiales que armaron un cordón de seguridad para la salida de Alfredo Cuéllar. Posteriormente, ya lo dijimos, las piedras hicieron retroceder a los efectivos. La policía, para evitar mayores enfrentamientos o posibles enfrentamientos, tuvieron que utilizar agentes químicos para poder dispersar a
a los familiares quienes a gritos estaban pidiendo justicia. Precisamente este es el momento cuando el general Alfredo Cuéllar sale protegido del tribunal de sentencia de Sacaba, es el de polera blanca. Es el momento que el excomandante de la 7ª División del Ejército, general Alfredo Cuéllar, sale corriendo. Esto con el fin de evitar ser agredido por los familiares de las víctimas que se dieron cita en el lugar para poder escuchar la sentencia del juez. Cuéllar sale incluso por la puerta posterior del juzgado, ya sin uniforme de reglamento, con el que estuvo durante toda su audiencia desde el momento de su aprehensión. Corre por más de unos 50 metros hasta poder ya llegar a la camioneta que lo estaba esperando, la camioneta de la policía que lo estaba esperando, y este es el momento que ya sube y luego es trasladado hasta su domicilio. Y hay cuestionamientos a la aprehensión del general Alfredo Cuéllar. Observan la legalidad de la acción y ven un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas. El penalista y expresidente del Colegio de Abogados Marcelo Arrázola, junto al exfiscal Joadel Bravo, se pronunciaron sobre la aprehensión de un general de las Fuerzas Armadas investigado por el caso Sacaba en Cochabamba. Para mí no, esta aprehensión tiene un contenido más político que legal, porque es un mensaje dirigido más que hacia la persona a una institución que se la quiere debilitar y someter. No procede el procesamiento de este militar porque primero sacar un mandamiento de aprehensión e ir a aprenderlo, solo es posible de esa manera, ejecutando un mandamiento de aprehensión cuando se desconoce domicilio, trabajo y familia. Este es un ciudadano público, un general de la República, que tiene domicilio, tiene oficina, el alto mando militar lo podrían. No había necesidad de ir a sacarle un mandamiento de aprehensión y llevarlo de esa manera. Arrázola y Bravo argumentaron desde lo jurídico el por qué no procede la aprehensión del militar. De acuerdo a nuestra Constitución y las normas, primero de que hay un caso donde hay una jurisdicción militar y debe ser procesado dentro de una jurisdicción militar. Pero por otro lado también porque la Constitución establece un principio básico y fundamental, que es el principio de presunción de inocencia. Para eso pues está el militar, está la policía, es el brazo armado del Estado, es el llamado por ley a proteger a la sociedad. Estaban en protección. No es que el ejército agarró y se le ocurrió, oye, hoy día, ¿a quién matamos? No, vamos a matarlo a estos tipos. No. El expresidente del Colegio de Abogados y el exfiscal coinciden en que se han incumplido algunas normas a la hora de aprender al general. El coronel en servicio pasivo, Jorge Santiesteban, anunció una marcha rechazando la aprehensión del general Alfredo Cuéllar. El coronel en servicio pasivo Jorge Santisteban anunció una marcha para este viernes en la Plaza 24 de septiembre, pidiendo una investigación imparcial de los hechos de Sacaba en el 2019. Los militares de la reserva se van a movilizar el día de mañana a las 10 de la mañana en todo el país y van a manifestarse por todos estos atropellos que está cometiendo el Ministerio Público. ¿En Santa Cruz dónde va a ser la concentración? En la plaza principal, y se va a hacer el pronunciamiento único a nivel nacional. ¿El pedido cuál va a ser? El pedido, obviamente, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los reglamentos y leyes del Estado y sobre todo de las Fuerzas Armadas, que no pedimos impunidad. Lo que se pide una administración apropiada de la justicia para civiles y militares. El coronel Santisteban explicó el rechazo a la detención de un militar. La Fiscalía ha desconocido que ese oficial general está vistiendo el uniforme de la patria, está al servicio de una institución para servir a la sociedad civil. Ese procedimiento de la justicia solamente lo hace cuando funcionan con la consigna política. Él ha recibido órdenes en los más altos niveles como subalterno. ¿A quiénes nos referimos? Estoy refiriendo al presidente de la República, en ese entonces, Yanine Áñez, luego viene el ministro de Defensa, López, luego viene el comandante en jefe y el Estado Mayor. Todas esas autoridades han emitido órdenes para el empleo militar en los disturbios civiles y en los conflictos.
Y para que un efectivo militar sea llevado ante la justicia militar debe cumplir con 3 requisitos. Esto lo explica un abogado experto en el área. El abogado y ex coronel del ejército Luis Rojas señaló que el general Alfredo Cuéllar, detenido en Cochabamba días atrás, debería ser juzgado por la justicia militar. Sobre las 10 muertes de Guayani, el abogado señaló que la Fiscalía de Cochabamba debe comprobar que no son delitos de función, los que sí están amparados por un decreto supremo promulgado por el anterior gobierno en el periodo de la crisis política. Este concepto es delito de función. De función porque es miembro de las Fuerzas Armadas, primero. Segundo, que está en servicio activo. Y el tercero es lo más importante, que el delito que ha cometido infrinja la misión constitucional. Este miércoles, las Fuerzas Armadas se declararon en desconcierto por la detención del general Cuéllar por los hechos de Guayani. El jurista señaló que los miembros del Estado Mayor deben defender la institucionalidad. Comando en jefe es comando en jefe. El comando en jefe debía salir y exigir a la Fiscalía que lo suelten al general. Porque él ha cumplido, digamos, una asesor suprema de la presidenta que estaba. Este jueves en Cochabamba se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares del general Cuéllar. Ciudadanos llegaron hasta el lugar para brindarle su apoyo. Y a propósito de la declaración del comandante de las Fuerzas Armadas, quien manifestó que la institución castrense está desconcertada por la aprehensión del general Cuéllar, diputados de Comunidad Ciudadana consideran que se vulnera la institucionalidad. En el MAS señala que quienes cometen delitos deben someterse a la justicia. Lo que debemos hacer es respetar la institucionalidad y es respetar las instituciones. Cuando nosotros hacemos ya apreciaciones subjetivas y tomamos decisiones sin mirar el contexto, obviamente puede cometerse errores de involucrar personas que en el momento del ejercicio de sus funciones estaban resguardando más bien la vida de los ciudadanos bolivianos. Lo que se debe respetar es la institucionalidad y sobre todo manejar la justicia transparente, una justicia que realmente tenga un debido proceso. Hay que dar certeza, hay que dar objetividad dentro de un proceso que se inicia, ¿no? No es con el fin de encauzar, confrontar entre la población. El pueblo boliviano nos ha dado un mensaje. A los que han cometido los actos de corrupción, los que han cometido masacre, como en Sencata, en Sacaba, deben someterse a un proceso, debe establecerse una sentencia mediante este proceso investigativo que hoy se está iniciando.